Hola, voy a intentar resumiros lo más importante de la antigua Grecia, todo esto que hemos estado machacando estos días a través de los vídeos, las preguntas que ya iniciamos en clase, a través también de los deberes del libro. Bueno, pues voy a intentar hacer un resumen general que os ayude a consolidar lo más importante. Primero os recuerdo los periodos en que se divide lo que conocemos como antigua Grecia. Bueno, pues el primero es la Edad Oscura, después irá la época arcaica, luego el periodo clásico y terminará con el periodo helenístico, que es el periodo final que terminará con la conquista por parte de los romanos y la absorción de la cultura griega por los mismos. La primera de las edades es la Edad Oscura. Se conoce con este nombre porque tenemos pocos datos de ella, poco sabemos de ella. ¿Qué podemos decir o cómo la podemos resumir? Bueno, pues es la edad que se corresponde con el paso del bronce a la edad del hierro. También con la descomposición del mundo micénico y el principio del mundo heleno, de lo que conocemos como la civilización griega como tal. La siguiente es la edad arcaica. En esta edad, ¿qué sucede? Bueno, pues es una edad en la que se produce la expansión de los pueblos o las tribus griegas originales, por ejemplo, de los aqueos, los jonios, los dorios, por distintos territorios. Aquí tenéis que se expandirán por Grecia continental, por las islas del Mar Egeo, por la Magna Grecia, que es lo que conocemos como Magna Grecia, es Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia. Se fundan también las principales ciudades-estado o polis, que son independientes, se gobiernan independientemente, pero todos aquellos griegos tienen un sentimiento de pertenencia a algo más grande que a su propia ciudad-estado, de pertenencia a lo que ellos llaman la Hélade. ¿Por qué? Porque comparten una cultura, una religión, unas costumbres y, bueno, pues una mitología en general, que estará por encima, también la lengua, el griego, y estará por encima de sus gobiernos particulares. Después llegamos al periodo clásico, que es el más famoso porque todo lo que conocemos de Grecia en realidad normalmente suele estar vinculado a este periodo, que es el de esplendor, de lo que conocemos como civilización griega. Aquí que se producen dos bloques de guerras importantes. Por un lado, las guerras médicas, en las que una liga de pueblos griegos se enfrentan al imperio persa. Por ejemplo, en la primera guerra médica nos debe sonar el rey Darío I, rey persa, y en la segunda guerra médica nos debe sonar Jerjes, el hijo del anterior. Bueno, en esta segunda guerra médica podemos destacar las victorias griegas de Salamina y Platea y la heroica resistencia y defensa del paso de las Termópilas por Leónidas como dirigente de los espartanos. En la película 300 narra esta heroicidad, ¿no? Estos 300 espartanos que, sabiendo que van a morir intentando resistir al imperio persa, pues deciden sacrificarse para así frenarlo, ¿no? y proteger al resto de pueblos griegos y poder ganar así la guerra final. Bueno, Atenas experimentará en esta época además una época de gran esplendor y, pasada esta primera guerra con los persas, se embarcarán los pueblos griegos o las ciudades griegas, las polis griegas más importantes del momento, en una nueva guerra, la guerra del Peloponeso. ¿Quiénes se enfrentarán en esta guerra? Bueno, pues Esparta y Atenas. Os ponen los apuntes, os dicen los vídeos, que es la lucha por la hegemonía, es decir, por ver quién tiene más poder en el mundo griego. Se impondrá Esparta tras ese periodo previo de esplendor ateniense y pasaremos a lo que se conoce como el periodo helenístico. En el periodo helenístico destaca una figura, Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Macedonia era uno de estos pueblos, una de estas polis griegas. ¿Qué hará Alejandro Magno? ¿Por qué es tan conocido? Bueno, pues porque consigue, a través de muchísimas conquistas, tener un vasto imperio que va a ir desde Egipto hasta la India. Pero a partir del 200 a.C. y hasta el 31 a.C., bueno, pues los romanos entrarán en la partida e irán conquistándole territorios a los griegos hasta finalizar con todo este vasto imperio y absorber toda esa cultura griega que nos transmitirán a nosotros también como herencia hasta el día de hoy. Dicho esto, hemos hecho un buen resumen de
la historia de la antigua Grecia por periodos. Ahora, ¿qué hemos destacado estos días también, aparte de los periodos en sí? Cuestiones o rasgos de la cultura y la política griegas. Bueno, pues por ejemplo, los sistemas de gobierno más conocidos, el espartano y el ateniense. Las distintas polis tendrán distintos gobiernos, como hemos dicho, y cada una tendrá un estilo. No obstante, los más famosos son el espartano y el ateniense. En Esparta, ¿qué sucederá? Bueno, pues que tendrán, será una ciudad-estado militar y tendrán una diarquía, que es el gobierno de dos monarcas. Normalmente en las diarquías, las monarquías, tetrarquías, los poderes suelen estar concentrados en estos dirigentes. En Atenas, sin embargo, tendrán una democracia. No es como la democracia actual, pero sí se la considera el origen de la democracia actual, que es el gobierno del pueblo, es lo que significa literalmente. No todo el pueblo iba a votar y a tomar decisiones políticas en asamblea en Atenas, tampoco pensemos esto, pero sí aquellos ciudadanos libres y varones, por supuesto, en la época, griegos. Por supuesto, las mujeres o los esclavos o otro tipo de trabajadores que no tenían esta categoría de ciudadanos no podían participar en las asambleas. No obstante, es muy importante este sistema de gobierno porque es el precedente o es la base de los actuales sistemas de gobierno democráticos, por lo menos en origen. Recordad que ya lo vimos estudiando arte, pero destacábamos en la ciudad de Atenas la Acrópolis, que era la parte alta de la ciudad, la parte sagrada donde estaban los templos. Ahí destacaba el Partenón, hecho por dirigidas las obras por Fidias con los arquitectos Dictino y Calícrates. Luego tenemos el Ágora, que suele ser una plaza muchas veces porticada, columnada, que era el centro de la actividad política, social, donde se reunían para estas cuestiones, también para dar las clases los filósofos. Y por último, los santuarios, que también eran lugares religiosos, erigidos o dedicados a un dios. Los santuarios griegos más importantes y más conocidos fueron los de Delfos, el de Delfos, perdón, y el de Olimpia. En el santuario de Delfos estaba el oráculo de Delfos, que era un oráculo al que se consultaba para emprender acciones como colonizar nuevos territorios o iniciar una guerra. Allí había una pitonisa o una serie de sacerdotisas que reaccionaban ante lo que los dioses les decían a través del oráculo. De ahí se sacaban unas predicciones y bueno, en virtud de estas predicciones pues se tomaban estas decisiones tan importantes. En el santuario de Olimpia se realizaban, sin embargo, los Juegos Olímpicos. Debemos entender los Juegos Olímpicos no solo como el origen de los Juegos Olímpicos actuales, que también es así, sino por su importancia diplomática entre los distintos griegos. Les hacía consolidar ese sentimiento de pertenencia a la Hélade, a algo común, y de hecho entre los días que se realizaban estos juegos se suspendían las guerras, se hacían treguas para que los atletas pudieran viajar tranquilos y no fueran atacados como representantes de sus ciudades. Entonces ya os digo que tenía una labor diplomática y una labor de consolidación de ese sentimiento griego, aparte del hecho en sí de reverenciar obviamente el deporte. Respecto a los dioses no me voy a entretener mucho porque ya habéis realizado un cuadro sinóptico con los nombres de los dioses más importantes y cuál era su misión o su atributo, por así decirlo, pero repasamos lo más importante también. Rendían culto a los 12 dioses olímpicos, que eran los dioses que se entendía que vivían en el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es un monte real, el más alto de Grecia. Aquí os pongo un cuadro de los más importantes, pero ya insisto que ya lo habéis realizado estos días. Los romanos se apropiarán también de la mitología griega como de otros aspectos culturales de Grecia cuando la conquisten. Y bueno, y lo último, pues destacar que estas historias de la mitología griega las sabemos a través de textos antiguos, de textos griegos, de entre los que podemos destacar, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, que eran epopeyas, es decir, historietas que narraban las hazañas de los héroes, de los dioses,
normalmente de los héroes, su relación con los dioses, con los humanos, en distintas guerras, haciendo distintas hazañas, heroicidades. Y bueno, pues las más destacadas son la Ilíada y la Odisea. Y venga, que ya terminamos. Respecto al teatro, al pensamiento y al arte. Bueno, el teatro, habéis visto en el vídeo lo explica muy bien. Es muy conocido por esas representaciones de tragicomedias con las máscaras griegas. Muchas veces se hacían críticas al propio gobierno de la ciudad, como por ejemplo sucedía en Atenas. Sabéis que el teatro se construía aprovechando normalmente la falda de una montaña para que tuviera buena acústica, era semicircular. Bueno, pues estos detalles que en el vídeo se explica más en profundidad. Y respecto al pensamiento, pues la base del pensamiento occidental, es decir, de las sociedades de Occidente, en el mapa, recordar, norte, sur, este, oeste, los que estamos al oeste, bueno, pues en nuestro pensamiento, en la base de nuestro pensamiento están Sócrates, Platón y Aristóteles, que son grandes filósofos griegos, ellos y otros filósofos griegos, pero estos tres son los que consideramos más importantes o trascendentales. Sócrates, por ejemplo, su duda sistemática, pues nos recuerda en muchos casos al pensamiento científico posterior. De Platón, si recordáis, cuando vimos el arte, decíamos que él tenía la teoría de las ideas, el mundo de las ideas, donde la idea de un objeto era mucho más preciosa, mucho más perfecta. Esa idea de la perfección, si cerrábamos los ojos, imaginábamos una silla, esta no tenía desconchones, no tenía irregularidades. Sin embargo, si los abríamos y mirábamos la silla que teníamos al lado, veíamos que era una proyección, pero una mala proyección de esa silla ideal que teníamos en la mente. Esta idea de perfección se relacionaba con Dios, con lo divino, con la verdad, con lo absoluto. Bueno, pues esta teoría de las ideas ha calado mucho en filósofos posteriores y en la cultura occidental posterior. Y por último, Aristóteles, que destacó por su saber enciclopédico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que era un sabio que estudiaba distintos campos del pensamiento. Por ejemplo, esto será un ejemplo para luego los eruditos renacentistas, quienes querrán imitar este modelo clásico. Respecto al arte en sí, no voy a explicar nada porque, bueno, ya lo vimos en clase y no quiero que esto se haga muy largo. Si tenéis alguna duda podéis escribirme, preguntarme. Y bueno, hasta aquí la pequeña pildorita de hoy. Espero que os haya servido. Si no, insisto, escribirme y os contesto las dudas que tengáis. Muchísimo ánimo y nos vemos prontito en otro tutorial, espero. Venga, mucho ánimo, chicas.